Padre eterno, te damos gracias en esta hora, Señor, porque estamos en tus atrios, Padre eterno. Hemos presentado alabanza, hemos presentado, Señor, adoración, hemos presentado oración, hemos presentado, Padre eterno, Señor, toda gloria y toda honra a tu bendito nombre. Y tú has correspondido a nosotros con tu santo y divino Espíritu, Señor, y nos has dado fortaleza, Señor, nos has levantado. Y ahora, Padre eterno, a través de tu Santo Espíritu, te pedimos que le des de comer a nuestro cuerpo, a nuestra alma y a nuestro espíritu, Señor, a través de tu santa palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor. Que hoy, Señor, sea prosperada, Padre eterno, tu palabra en nuestro corazón, en este lugar donde se adora y se bendice tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Vamos a leerlo en las dos versiones, gracias. Vamos a leerlo en las dos versiones, que es Daniel 7, en Reina Valera, y después lo voy a leer en el lenguaje actual. Amén. ¿Qué sabemos acerca del anciano de días, hermanos? ¿A quién se refiere cuando hablamos del anciano de días? La palabra de Dios se refiere a Jehová, se refiere al Padre, se refiere al dador de la vida, se refiere a aquel que hizo los cielos y la tierra y aquel que en su bendita voluntad nos formó. Y este mismo Dios al cual servimos es el que nos da la vida. Amén. Entonces Daniel tuvo un sueño. Vamos a leer Daniel 7:9. En Reina Valera dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyos vestidos, ¿cómo son los vestidos del Señor? Blancos. Subrayamos la palabra blanco. Amén. ¿Semejante a qué? Como la nieve. Amén. ¿Todos conocemos la nieve? Pues dice la palabra del Señor, Daniel, viendo las vestiduras de este anciano de días, el mejor detalle, la mejor descripción que pudo hacer para que tú y yo podamos entender cómo son los vestidos de nuestro Padre Celestial, dice que son blancos como la nieve. Y al hablar de blanco, ¿qué significado tiene el blanco en la Sagrada Escritura? Santidad, muy bien. Purificación, muy bien, ¿sí? Y son las vestiduras que se portan en el reino de los cielos. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que nuestras vestiduras ahorita están siendo diseñadas ¿de qué material? De lino fino, que son las acciones justas de los santos. Amén. ¿Y quiénes son los santos? ¿Usted conoce a algún santo que está siendo ahorita ceñido, vestido con esas vestiduras blancas y resplandecientes? ¿Sí conoce a alguien en esta tierra? ¿Nadie conoce a un santo? ¿Sí o no? ¿Sí, hermano Edgar? ¿Quién? ¿A quién conoce? ¿A quién conoce? Dele nombre. Hermano Juan. ¿Otro nombre? Marixa. ¿Otro nombre? Edgar. Dulce. ¿Otro nombre? ¿Perdón? Mi hermana Brenda. Y la hermana Brenda dice, hermana Arturo. Y yo digo, hermana Rosita. ¿Quién más? Hermana Areli. Hermana Marixa.
Hermano Beto. ¿Verdad que sí conocemos varios? Amén, gloria a Dios, amén. Hermana Claudia, aleluya. Estos son los santos que han sido ceñidos por la gracia de Jesucristo. Amén. Y nuestras vestiduras tienen que ser igual a las del anciano de día, blancas y resplandecientes como la nieve. Así el Señor nos quiere vestidos todos los días. Amén. Y dice la palabra de Dios que si alguno hubiera pecado, hoy busque esa intercesión que hace el Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Porque el día en que nosotros estemos ante el trono de este anciano de días, entonces todos volveremos a vernos ahí. Y entonces tú vas a saber cómo se llama tu hermano que está a la derecha, a la izquierda, del otro lado. ¿Por qué? Porque aquí fue donde el Señor nos preparó para estar ante su trono. Amén. Cantábamos ahorita, ¿verdad? Oh gran Cordero, tu nombre es el vencedor. Aleluya. Y un día nosotros proclamaremos que Dios ha vencido en nuestra vida porque hemos sido llevados ante su presencia, ante el trono del anciano de días. ¿Sabía usted que ese trono del anciano de días ha sido puesto en este santo lugar? Usted con los ojos naturales ve todo esto, pero ahora transpórtese a la visión espiritual. Yo veo aquí un gran palacio. Yo veo aquí el trono del anciano de días puesto en el altar, y debajo de su trono, debajo de las ruedas de su trono, yo observo un río que sale fuego de Dios. No sale agua, sino sale el fuego de Dios. Debajo de su trono sale el fuego de Dios en este lugar. Y ese fuego es el que enciende el altar. Y ese fuego es el que pudre y deshace el yugo. Es aquel fuego que quema y desbarata las amarras que todos podemos tener en este día. Pero ciertamente entramos atados, como aquellos 3 varones que fueron arrojados al horno de fuego. Pero cuando salieron de ese santuario, que es ese horno de fuego donde el Señor trabaja a sus hijos, purifica a sus hijos y ciñe a sus hijos, en ese momento cuando salen esos hombres, ya no salen atados, sino salen libres por el poder del fuego de Dios que sale debajo de su trono. Amén. Dice aquí la descripción que nos dice el profeta Daniel. Y el pelo de su cabeza era como la lana limpia. Su trono llama de fuego. Por eso es que les digo que veo el trono, que no sale ahorita agua como lo vio Ezequiel en el río de Dios, sino ahora veo el fuego de Dios que empieza a arder en este lugar con un propósito. Que su pueblo sea lleno del Espíritu Santo, que su pueblo sea libertado y que su pueblo sea digno representante en esta tierra de predicar el Evangelio. Sea un siervo y una sierva digna de portar el nombre del anciano de días, porque en este lugar no se viene a hacer solamente un culto. En este lugar se viene a tener esa comunión con el anciano de días para que el Señor, que conoce todas las cosas, crea en nosotros un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que a partir de hoy lo podamos entender. ¿Qué es lo que quiere el Señor que haga yo en esta tierra? ¿Por qué el Señor me ha traído a este lugar? ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Cuál será el día y la hora
en que llegue el primer redimido de Tetelco. Hombres y mujeres que ahorita están gimiendo y llorando por el sufrimiento, por la opresión de Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero hoy el Señor ha establecido este lugar y ante todo pone su trono de gloria. Amén. Pone su trono de majestad, pone su trono de soberanía. Toma toda autoridad en estos lugares y ahora necesitamos que ser llenos del fuego del Dios, del fuego del trono de Dios. No estoy hablando del fuego del Espíritu Santo, sino estoy hablando del fuego que emana del lugar de la autoridad con Dios, para que cuando hables tu boca, en ese momento arranques, en ese momento destruyas, en ese momento derribes toda fortaleza, todo principado, toda potestad que ha sido levantada contra este lugar. Y ahorita vamos a ver el pasaje. Amén. El anciano de días, ¿qué te dice? Dice la palabra de nuestro Dios, el fuego que arde. Vamos a leer el versículo 10. Estoy en Daniel 7:10. Un río de fuego que procedía y salía delante de él. Y millares de millares le servían. Y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿De qué me está hablando este pasaje? Si así te gusta la escatología, me vas a decir que es cuando el Señor juzgue a las naciones, y estás en lo cierto. Tú debes de saber esta tarde, hermano, que el anciano de días ya tiene todo establecido. Amén. Otra vez. Daniel observa al dador de la vida. Daniel observa el trono del dador de la vida. Y ese trono está funcionando. ¿Por qué? Porque de su trono manda ese fuego. El cuarto panorama que ve ahí es que el anciano de días está a punto de sentarse. Diga usted sentarse en su trono. Está a punto. Y es lo que quiero que subrayen ahorita. No veo que escriban todos, pero subrayenlo en su corazón. Amén. Está el Señor a punto de sentarse. Y la pregunta es, ¿para qué se va a sentar? Diga usted, para abrir los libros. Y después de abrir los libros, ¿qué va a hacer? Va a juzgar. La pregunta es, ¿a quién va a juzgar? Ahora, ve tú el versículo que estamos leyendo, estamos en el 10, véelo en la Biblia, por favor, y visualiza dónde estás tú. Porque todos conocemos el trono de Dios, pero algunos llegaremos para bendición y otros llegarán para juicio. Y no se va a despertar ahorita, no se va a realizar si el Señor no se sienta en su trono. Entonces, primero es, el trono está listo. Número 2, el anciano de días, que es nuestro Padre Celestial, está a punto de que tome asiento. Y ahí es donde me quiero detener, en ese tiempo de estar a punto.
¿cuánto tiempo crees que le lleve al Señor tomar su lugar? ¿Ya te gustaría que el Señor se sentara ahorita? ¿O tú qué le dirías ahorita al Señor? Una vez de que el Señor se siente ahí, se le van a ser entregados los libros de las obras, donde van a estar las acciones, tanto las acciones justas y las acciones injustas. Una vez de que el Señor tome esos libros, se le va a dar lectura, y ahí lo que tú escuchas, que hay servidores contados por millares y después se va por millones. ¿Qué diferencia hay entre millares y millones? A usted que le gustan las matemáticas, ¿qué diferencia hay entre miles a millones? Deme un número. ¿Cuántas personas son? ¿Cuántos servidores son los que han sido contados por millares y cuántos servidores son contados por millones? Si te gusta la escatología, tú me lo vas a decir. Es que son los 144,000. Son miles. Pero aquí la palabra dice millones. ¿Sí lo lee usted en millones? ¿Sí? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus abuelos? ¿Dónde están tus generaciones? ¿Sabías que tú eres el responsable? Porque a ti se ha sido revelada la palabra, de que ninguno de tus hijos, si Dios te dio uno, si te dio 12 como Jacob, o si te dio 17 como Job, todos tienen que ser contados dentro de esos millones. No te debe de faltar ni uno solo. Como el Señor Jesucristo cuando le dio cuentas al Padre, al anciano de días, en Juan capítulo número 17, y le dijo: todos los que me diste, ninguno se perdió. Y es lo mismo que tú y yo tendremos que contestar ese día. Todos los que tú me diste, ninguno se perdió. Todos están en tu trono sirviéndote. Amén. Voy otra vez, a lo mejor no le entendí nada. Versículo 10, Daniel 7:10. Entiendo que hay un río de fuego que procedía y salía delante de ¿quién? Del anciano de días. Todo es el Señor ahí. Amén. Y luego millares y millares le servían y millones asistían delante de él. Unos servían y otros asistían. ¿Cuál es la diferencia? Unos servían y otros asistían. ¿Dónde estás tú? ¿En el grupo de los que sirven o en el grupo de los que nada más van a asistir? ¿Cuál es tu profesión en esta tierra? Y no te estoy diciendo la profesión natural, te estoy diciendo la profesión celestial. Escríbelo en tu cuaderno. Si tú tienes una profesión que Dios te ha dado en esta tierra para que la ejerzas para el beneficio de la iglesia y para que la iglesia crezca, entonces estás en el lugar para que Dios empiece a llenarlo del fuego de su trono, para que puedas poder predicarle a muchos y que mucha gente asista ese gran día.
y que tú puedas llevar un remanente como el pámpano que lleva mucho fruto, como dice el libro de Juan capítulo número 15. ¿En qué es alabado el Padre? En que llevéis mucho fruto. Y ese día, cuando estemos delante del trono del anciano de días, va a ser el momento en que tú llegarás como un pámpano, como la vid, y entonces empezarán a quitar la vid verdadera, se empezará a desprender todo el fruto que has preparado desde esta tierra para el anciano de días. Josué y Caleb te dieron la muestra, o nos dan la muestra en las Sagradas Escrituras. ¿Qué le llevaron a Moisés cuando dijeron que esta tierra de Tetelco la tenías que conquistar? Que esta tierra de Tetelco está habitada por principados, por potestades, por gobernadores de tinieblas. Y Dios te dice que tienes que derribar estos 7 reinos. Y a tus hermanos que vienen caminando detrás de ti les tienes que dar una señal, que la tierra que Dios prometió en Tetelco es buena, que la tierra que Dios te dio en este lugar es fructífera, y que en este lugar sabe salir la leche y la miel. Ahorita en este lugar es árido, no hay agua. Y usted me puede decir, yo tengo una cisterna de 10,000 litros. Sí, pero tómatela y vas a tener otra vez sed, dijo Jesús en Juan capítulo 4, le dijo a la samaritana. Pero el agua que sale en este pozo, que no es de Jacob, es el pozo de Jesús. El que venga a tomar agua a este lugar, de su interior van a salir corrientes de agua viva. ¿Por qué? Porque aquí está el anciano de días, aquí está su trono, aquí está su casa, aquí está su presencia, aquí está su gloria. Como no teniendo nada más, poseyendo al Eterno, amén. Somos más bienaventurados los que pisan la casa del Señor con todo su corazón, con un corazón dispuesto, con un corazón que anhela buscar su nombre. Porque entonces no nos esperaremos para estar a ese día y digamos que esos millares están para servirle al Señor. Tú estás aquí para servirle al anciano de días. Tú estás aquí para enseñorear y glorificar a ese anciano de días. Así como tú conoces los nombres de Jehová, Yahweh, Adonai, Elohim, Shaddai, Sabaoth, bendito sea su nombre. Hoy el Señor quiere decirte que Él es el anciano de días, que Él es el que era, el que es y el que ha de venir por su iglesia. Él es el que era, el que es y el que ve por su iglesia y verá por su iglesia. Él es el anciano de días que te da hoy vida y vida en abundancia. No esperes en la escatología ese día glorioso que sí se va a dar. Pero hoy yo le voy a pedir al Señor, Señor, en esta hora, voltea si tu casa ya está a un lado de ti. Voltea si ya tu casa ya la conquistaste, no las naciones, sino ya conquistaste a tus hijos, a tus hijas, a tu esposa, a todos tus hijos. Si ya están listos, entonces dile al Señor, toma tu lugar. Pero si ves que alguien falta, dile por favor, Señor, no te sientes todavía. Porque falta mi familia. No te sientes todavía. Porque del que lo va a hacer, lo va a hacer. De que se va a cumplir la palabra, se va a cumplir. Dice la palabra de Dios, el juez se sentó y los libros fueron abiertos.
¿Dónde está escrito tu nombre? No me digas que en el libro de la vida, yo ya lo sé. Pero ¿dónde más está escrito tu nombre? Acabas de darme nombres de aquí, de los santos, de los escogidos, de los redimidos, de los santificados. ¿Ya te preguntaste dónde está escrito tu nombre ahorita? En el libro de la vida. Gloria a Dios, porque el Señor le dijo a sus apóstoles: no se maravillen porque Satanás se someta a ustedes, porque escrito está, el Hades no va a prevalecer contra esa gloria, contra esa majestad que tiene la iglesia. No te sorprendas porque hoy en el nombre de Jesús el endemoniado dejó de estar endemoniado. Dijo el Señor Jesús, no te sorprendas por eso. No te sorprendas tampoco que hoy impusiste manos y en el nombre de Jesús tu hermano fue sano. No te sorprendas por eso. Empiézate a sorprender que en el reino de los cielos está escrito el nombre de Juan con letras de oro. Que cada uno de los integrantes, así como tienes un acta de nacimiento para cada uno de tus hijos, tu CUR, tu IFE, que eso es lo natural aquí en la tierra y está bien. Asegúrate que cada uno de tus hijos tenga ese pliego y esa carta de decreto que ha sido anulada por Cristo Jesús y esa carta de decreto que viene la sangre del Cordero puesta con su sello como el Redentor de nuestra vida. Es que yo todavía no tengo hijos aquí en la tierra, pero los vas a tener. Necesitamos tener ese salvoconducto que solamente se da en los lugares que se llaman puertas del cielo. Jacob cuando dijo no es otra cosa más que casa de Dios, es un lugar muy terrible, porque este lugar es una casa de Dios. Y yo he visto que hay una escalera puesta de aquí, de este piso al cielo. Y quien está en el extremo de esa escalera es el anciano de días. Quien está observando quién sube, quién baja es el anciano de días. Quien está observando si ahorita tú estás subiendo a esas escaleras es el anciano de días, no es el pastor, no es el diácono, no es el misionero, no es el apóstol, no está observando ellos. El único que está al otro extremo de la escalera se llama el anciano de días. Y él está observando si subes o bajas. ¿Para dónde caminas? ¿Te quieres seguir subiendo, sabiendo que tus hermanos están abajo, que tu familia todavía está aquí abajo? ¿Te atreves a dar otro paso más adelante y no te regresas por tu hermano, por tu esposa, por tus hijos, por la familia que más amas en esta tierra, por tu iglesia? ¿Quieres avanzar o quieres regresarte? Y te voy a dar el texto. El anciano de días, antes de que él tome el trono, tú y yo tenemos que llevar mucho fruto, y ese fruto se llama predicar el evangelio. Sí, está muy bien que vengas y hagas el aseo. Gloria a Dios por tu vida. Está muy bien que vengas y toquemos alguna alabanza, que prediquemos, que dancemos. Está excelente, gloria a Dios por eso. Pero la encomienda que hizo el Señor Jesucristo en Mateo 28, capítulo 10, versículo 19 y 20, dijo: ir y predicar a Tetelco. ¿A quién vas a predicar? A Cristo, gloria a Dios. ¿A quién vas a predicar? A Jesús, gloria a Dios. ¿A quién vas a predicar? Al Mesías, gloria a Dios. ¿A quién vienes a predicar aquí, hermano? A Cristo. ¿A quién vienes a predicar? A este Telco. Si ya nos dimos cuenta, Dios ya nos trajo aquí. ¿O te vas a regresar?
Cuando los escuadrones de Jehová salieron a conquistar Canaán, tuvieron que derribar 7 reinos. Había oposición, diga usted, había oposición. Había dentro de las huestes de los ejércitos de Jehová, había oposición. Si no, pregúntenle a Coré, que no quiso obedecer a Moisés. ¿Y qué le pasó a Coré? Se lo tragó la tierra. Había oposición. Si no, pregúntenle a Aarón y a María cuando murmuraban contra Moisés. ¿Qué les pasó? Se llenó María de lepra. Había oposición. Olvídese de los refilines, olvídese de los gigantes, olvídese de los amalecitas, olvídese de los filisteos, de los cananeos, de los heteos, olvídese de ellos. Dentro de las mismas huestes del pueblo de Israel había oposición. Pero la palabra de Dios es clara. En el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 17, en el lenguaje actual dice así: yo no soy más poderoso que Dios para oponerme en contra de lo que Él ha decidido hacer. Yo no soy, ¿qué? Más poderoso que Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de que el ejército avance, va haciendo el paso más corto y el pueblo ya no avanza lo que tiene que avanzar, porque yo tengo un paso que dar constante, sí lo doy, pero no es el mismo que está dando todo el pueblo. Dice la palabra, para oponerme en contra. ¿Hay oposición, sí o no? Y no estoy hablando de Satanás, que el Señor lo reprenda. Estoy hablando del pueblo. Y lo que dice la palabra de Dios, que yo, Armando, no soy poderoso para ponerme en contra de los designios de Dios. Si el Señor le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 14, ¿por qué clamas a mí? Moisés, dile al pueblo que avance. ¿Y qué hizo Moisés? Le dijo al pueblo que avanzara. Y en ese momento el Señor peleó por el pueblo. ¿Y a quién destruyó? Ahí en el Mar Rojo. Al opresor, al enemigo. 430 años. El pueblo de Israel cargó yugos de enfermedades, de hambre, de desnudez, de espada. Y el Señor no se apiadó de eso, sino le dijo a Moisés, Moisés, yo te he dado autoridad en esta tierra para que avances. Ese es el anciano de días. Y eso es lo que está haciendo antes de que se siente en su trono. Nos está dando la oportunidad de que avancemos en su nombre. Y por un momento yo ya no voy a subir más a esa escalera que me lleva al cielo, y sabiendo que Él está ahí, y gloria a su nombre por esa promesa que el Señor me da, gloria a su bendito nombre. Por un momento, dice el Señor, niégate a ti mismo y regresa por tu hermano. Es que no quiere entender, es que ya le hablé, es que es de duro corazón. Un día Dios lo va a hacer, sí, pero antes de que Él se siente en su trono, ya no vamos a tener más tiempo, hermano. Sí, tómate el tiempo que tú quieras para predicarle a tu familia, pero dile al Señor, mientras no te sientes, por favor, porque entonces vas a tomar tu lugar, ya no como anciano de días, sino como un juez. Por ahí anda un banderín que dice justicia. Y el único que puede aplicar la justicia, ¿cómo se llama? El anciano de días.
Yo soy sal en el nombre de Jesús y ve por ellos. Yo no soy más poderoso que Dios para decir que esta obra perece. Mi pensamiento no es mayor al pensamiento del anciano de días. ¿Cuántas iglesias hay en esta calle? ¿Por qué será? Porque Dios tiene un plan en este lugar. Mire, hermano, yo no vengo a predicar el evangelio ahorita. En estos lugares, mi hermana Arelis, toda su familia, Jorge, mi hermana Brenda, mi hermana Cata, mi hermano Enrique, mi hermana Patricia, mi hermano Carlos, mi madre, predicábamos a qué edad aquí. 17, 18 años. Ahorita ya tengo 54. Yo no vengo por primera vez a predicar aquí, pero sí vengo por primera vez a ver la gloria de Dios. Y antes de que se parezca a la gloria de Dios, Dios mismo va a tomar autoridad en su trono de gloria y Él se pone en este lugar como el anciano de días. Y nadie está por arriba de Él. Ningún principado, brujo, hechicero está por abajo de Él. Porque tú y yo que buscamos la santidad de día y de noche, podemos decir como dijo el apóstol Pedro, yo no soy más poderoso que Dios. Yo estoy en esta tierra para no llevarla contra la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo ha decidido, de lo que Él ha decidido hacer. Abre la palabra de Dios, por favor. Te voy a enseñar por qué estoy diciendo todo esto, pero ahora lo vas a ver en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14. Hechos 1, 14. Dice así la palabra de Dios, te lo voy a leer en los dos, lenguaje actual y Reina Valera. Amén. ¿Sí traen Biblia? Amén. Amén. Quien no tenga Biblia, por favor, dele una lista a mi hermano Hansel para que se siembren Biblias en este lugar. No Biblias de estudio, porque entre mucha letra nos podemos perder, pero sí un lenguaje actual, una Reina Valera, primeramente Dios. Amén. Entonces, con mi hermano Hansel, mi hermana Marixa, si alguien no tiene Biblia, y si usted conoce a alguien que va a venir a la casa de Dios y no tiene Biblia, recíbalo con la Biblia, dé su nombre para que el Señor provea. No es de lo que está en el alfolí. Dios proveerá y traerá su palabra. Hermano, ¿qué dice Hechos 1:14? Aleluya. El pueblo estaba unido. Ahora te voy a decir, dice la palabra de Dios, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sí le entendimos? A ver otra vez. El anciano de días, voy a hilarlo, el anciano de días, Él te hablará. Diga usted, Él me hablará. Amén. Él es el que me va a hablar la palabra que necesita mi hermano. A lo mejor ahorita tu hermano no necesita Génesis 1:1, sino tu hermano necesita Juan 3:16.
O tu hermano necesita Juan 3:17. Jesús no viene a condenar al mundo, sino Él viene para salvaguardar y salvar lo que se ha perdido. Así no dice el versículo, ya lo sé. Pero dice que Jesús no viene a condenar al mundo, sino Él viene a salvar. Amén. Ahora 2. Él me va a dar la palabra, me hablará. Número 1, hablar. Luego el Señor te va a dar la palabra, por las cuales serás salvo tú. Amén. ¿Y quién más? Y toda tu casa. Entonces yo no me voy a levantar ahorita y yo te voy a hablar lo que sea. No, yo primero tengo que ir con el Señor. Señor, háblame. Como buen evangelista, como un buen Felipe. Señor, háblame. Déjame ver qué hay aquí. Háblame, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Háblame, Señor. ¿Y luego qué más? Dame tu palabra. Ya cambió el versículo, ¿verdad? El anciano de días va a hacer 2 cosas. ¿Para qué? Antes de que se siente, hermano. Ese es el punto. Yo no me he movido de ahí. ¿Sí? Esa fracción de segundos, ese minuto, ese día, ese año, ese siglo. Yo no sé cuándo Él se va a sentar. A mí no me corresponde saber los días ni los tiempos. Pero Él antes de que se siente te va a hablar. Él antes de que se siente te va a dar la palabra. Y Él cuando te dé la palabra, entonces tú vas a ser salvo, gloria a Dios. Y toda tu casa. Y toda tu casa. Y toda tu casa. Y todas tus generaciones. Tus hijos, tus hijas, tus nietos, tus bisnietos, todos estaremos en el trono del anciano de días, no para ser juzgados. Porque la escatología dice eso. Eso, lo que tú acabas de leer en Daniel, capítulo 7, es para 2 cosas, para juzgar o para adorar. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde están tus generaciones? Decimos que este lugar es generacional, ¿sí o no? Este lugar no se lo estás construyendo a nadie, sino se lo estás construyendo al anciano de días. Y Él es el proveedor, Él es el sustentador, porque si Él no lo hace, entonces pierde el nombre de Jireh. ¿Y usted cree que va a perder su nombre si lo ha tenido desde la eternidad? ¿Quién soy yo para decir y oponerme a los pensamientos que el Señor ha dictado en este lugar? Yo no soy más poderoso que Él, dice el apóstol Pedro. Pero el pueblo estaba orando. ¿Y sabes por qué estaba orando, hermano? Si tú quieres entender lo que te estoy diciendo, vas a tener que leer Hechos 10 al 15. Y no te hablo de versículos, te hablo de capítulos. Jacobo estaba preso. ¿Quién fue Jacobo? Apóstol de Jesucristo, hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Y él estaba preso. Pero había un hombre que lo quería matar. Gracias, hermano, si me permite, gracias. Gracias, Dios le bendiga. Había un hombre que lo quería matar. ¿Cómo se llamó el hombre que mató a Jacobo? Primer apóstol muerto a causa del evangelio. Herodes, Antipas I, amigo de César, amigo de Calígula, amigo del emperador Claudio. Y mataron a Jacob. Perdón, a Jacobo. ¿Por qué lo mataron? Por predicar a Cristo. ¿Por qué lo mataron? Por predicar a Cristo, diga usted. Gracias, Neto.
Voy a tomar tantita agua, permítame. Por predicar a Cristo murió Jacobo, hermano de Juan, hijo de Zebedeo, apóstoles de Jesucristo. Se le ocurrió seguir las pisadas de Jesús. Se le ocurrió venir a predicar a Tetelco. Y Herodes Antipas primero le dijo: le voy a dar gusto a los judíos, lo voy a matar. Y también estaba preso Pedro junto con él. No estaba solo, estaba Pedro con él. ¿Y qué pasó? Hechos 11. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién murió? Un mártir. ¿Cómo lo mataron? A filo de espada. ¿Qué te han hecho a ti por predicar a Cristo aquí? Creo que a mí lo que más me han hecho, lo que me hicieron con mi hermano Juan y conmigo cuando fuimos a un psiquiátrico y nos dijeron: no, si usted trae ese libro en la mano no pueden pasar para afuera. ¿Sí o no, hermano? Eso es lo más que me han hecho a mí. Y es cuando empezó esta obra, hermano. ¿Qué te han hecho por predicar a Cristo? Es que yo quiero tener un evangelio cómodo, un evangelio que esté a mi forma de vivir, un evangelio que esté prácticamente sin ninguna necesidad, aire acondicionado, etcétera, un buen sonido, un buen juego de luces, un buen internet. Yo quiero eso para la casa de Dios. Se ve que no has leído la palabra de Dios en Hechos. Se ve que te tienes que meter al libro de Hechos desde el capítulo 10. Cuando murió este hombre llamado Jacob, apóstol de Jesucristo, este apóstol, acuérdate que estaba pescando, el Señor Jesucristo lo llamó y le dijo: ven, deja las redes y sígueme. Y él obedeció. Y el Señor lo premió, diga usted, lo premió. Cuando estaba más afligido el Señor Jesucristo y lloraba sus gotas de sangre en lo que es el monte de los olivos, ¿quién estaba con él? Jacobo. Consuelo para Jesús. Cuando el Señor dijo: yo sé que habrá de ustedes que no morirán hasta que vean toda mi gloria. Y el Señor los llevó al monte de la transfiguración o al monte Tabor. ¿Y quién estaba ahí? Jacobo y Pedro. En el monte de los olivos también estaba Pedro y Juan. Entonces Jacobo y Juan eran hermanos. Y este parcito de hermanos el Señor se los trajo para enseñarles quién es el anciano de días. Que escucharan la voz cuando dijo: este es mi hijo amado, a él escuchar. Y lo mató Herodes Antipas. Y Herodes no era romano. Herodes era judío, pero que había vivido en la aristocracia de Herodes el Grande. ¿Sabes cuando abre la palabra de Dios y quieren matar a Jesús? Cuando acaba de nacer. Pues su abuelo quiso matar a Jesús. Pero su tercera generación, porque luego vino Herodes el Grande, luego Herodes Antipas y luego viene Herodes Antipas I. La tercera generación empezó en el año 40 al 42 a perseguir a la iglesia y empezó a agarrar a los mártires que profanaban el nombre de César Nerón en esta tierra llamado Satanás, y empezaron a predicar a Jesús y empezaron a conquistar reinos y empezaron a conquistar colonias en pueblos, naciones, y el precio fue la vida. No fue una casa en Houston, hermano. No es en vuelo charter. Eso no es el evangelio. Ya se dan las cosas, sí se dan, pero ese no es el evangelio.
El evangelio tiene un fundamento y con esto termino. Tenía para darle muchísimo, hermano, pero el tiempo me ganó. Pero yo le voy a decir que dice Hechos 10:38. Te voy a decir realmente lo que vienes a hacer aquí. Amén. Lo que vengo a hacer aquí. Mañana tú vas a estar en la escuela bíblica. Amén. Prepárate porque lo vas a necesitar. Amén. Y ya no es si lo necesito, es porque el fuego de Dios me va a empezar a mover y me va a empezar a preparar, me va a empezar a llevar a los mejores lugares para que yo tome la palabra de Dios. Una vez de que Él me hable, tome la palabra y entonces sea salvo yo y toda mi casa. Tenemos por eslogan un versículo de la palabra de Dios: yo y mi casa serviremos al Altísimo. Yo en mi casa serviremos al Anciano de Días. Yo en mi casa estaré en su trono adorándole y glorificándole. A mí no me van a juzgar. Daniel 7, a mí no me van a juzgar. Ya fui juzgado aquí en la tierra y fui perdonado. Ya fui juzgado en esta tierra y me declaré culpable en esta tierra. Yo no voy a llegar al trono de Dios siendo culpable, porque si he pecado, abogado tengo en esta tierra, Jesucristo el justo. Yo no voy a ser condenado. Yo estoy contado en los millones y millones de personas que están postrados adorando a Dios. Sí, el Señor va a abrir sus libros. Sí, el Señor va a tomar las cosas de los injustos, de los que se piensan en esta tierra que son más poderosos que Dios para bloquear el evangelio. Esos iban a ser juzgados ahí. Pero tú y yo, si entendemos el mensaje de hoy, yo me bajo de la escalera por un momento, de la escalera de Jacob, y voy por mi casa. Jacob murió, pero Pedro no. Y el secreto de que Pedro no murió fueron dos. Dios no lo dejó, diga usted, no lo dejó. Mandó ángeles. Y aún aunque Pedro estaba custodiado por soldados, dice que tenía un soldado a la derecha y otro a la izquierda, pero estaban dormidos, gloria a Dios. Y llegó el ángel y tocó y le dijo a Pedro: levántate, cíñete, vístete, ponte tus sandalias y vámonos. Así como sacaron a Lot de Sodoma y Gomorra. Si tú lees Hechos 11, ahí lo vas a ver. Como el ángel le dice a Pedro: ponte tu capa, ponte tu cobertura. Y no estoy hablando coberturas humanas, estoy hablando de la cobertura que te da la palabra de Dios. Ponte tus sandalias, y no te estoy hablando de las sandalias del evangelio, sino es lo que te protege la palabra de Dios para que puedas caminar en esta tierra. Cíñete con la autoridad que te da el Señor en esta tierra para reprender, para desatar, para atar. Cíñete porque lo vas a necesitar en este lugar. Yo no sé si será la última vez que yo predique aquí. Lo que sí sé es que estoy ceñido por la palabra de Dios. Y el que viene detrás de mí también vendrá ceñido por la palabra de Dios. Y el ángel le dijo: vámonos. Y dice la palabra de Dios que a la mitad de la noche el ángel tomó a Pedro, ya no a Jacobo. ¿Qué le pasó a Jacobo? Murió a filo de espada. Pero sí tomó a Pedro y le dijo: Pedro, todavía no es el tiempo de que te vayas. A Jacobo ya se le llegó su tiempo, por eso ya no está aquí. Porque el ángel era enviado para resguardar a su pueblo y tenía toda la autoridad para sacar a los dos. Pero Jacobo ya no. Jacobo ya no vio lo que tú ves hoy. Pero mientras Jacobo estaba en esta tierra, oró, ayunó, se ciñó, se cubrió, obedeció, se santificó para que se dieran estos días y que tú estés aquí hoy.
Jacobo ya no estaba. No fue librado de la espada de Herodes Antipas. Pero la oración de ese justo pudo mucho. Pero ¿qué hay con Pedro? A Pedro no se le había llegado la hora. Y Pedro salió. Pero ¿qué cree que se encontró Pedro, hermano, cuando iba a salir de esos lugares? Se encontró una puerta de hierro. Gigante, la puerta de hierro. El ángel lo custodió y lo libró de los soldados. Pero cuando iban avanzando, iban a salir a la puerta principal hacia la calle para escapar, se encontraron una puerta de hierro. ¿Usted conoce qué es el hierro? ¿Sí o no? ¿Se ha visto una puerta de hierro? No son como las de Palacio Nacional, que son de madera y se pueden destruir fácilmente. O de madera. Este es de hierro, hermanos. ¿Qué es el hierro? Espiritualmente, hermana Dulce, ¿qué es el hierro? Hermano Julio, ¿qué es el hierro? Porque no creas que vas a estar aquí sentado tranquilamente, hermano. No vas a tener esta cómoda posición que tienes ahorita para predicar el evangelio. Tú saliendo de aquí te vas a enfrentar a una puerta de hierro. ¿O tú crees que este lugar se va a dar solo? ¿O por qué el Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente? ¿Por qué el Señor le dijo, no temas ni desmayes? Porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿O pensamos ocupar una silla otros 30 años sin hacer nada por el Señor? Voy a tener el pensamiento de Job. Señor, cuida a mis hijos, cuida mi casa, cuida mis bienes, prospérame, dame tierras, dame riquezas. Mira, Satanás vino y me tocó mis cosas, pero tú me diste el doble. Se ve que no hemos leído Hechos, hermano. Capítulo 10 al 15. Saliendo de aquí te vas a enfrentar a esa puerta de hierro. Llegando a tu casa te vas a enfrentar a una puerta de hierro. ¿Y qué vas a hacer? Señor, hasta aquí llegué, pues ¿cómo la voy a abrir? Mira, soy débil, corto de palabras, soy tartamudo. ¿Cómo yo me voy a enfrentar a esa puerta de hierro? ¿Qué es la puerta de hierro? Hermano Julio, es una fortaleza. Y a Jeremías, ¿qué le dijeron? Arráncala, derríbala, destrúyala. Porque el anciano de días hoy te va a hablar, te está hablando y te está dando palabra. Ya no hay pretextos. Mire, hermano, yo le iba a hablar de Jesús, el Mesías y el Señor. Y le iba a hablar 1 hora y media del Mesías. Le iba a hablar 2 horas de Jesús y yo creo que 3 días para hablarle quién es el Señor en Apocalipsis. Lo que vio Daniel, capítulo 7. Pero nada más que le estoy hablando, el anciano de días, no he pasado de ahí y no nos hemos acabado. Y hoy el Señor te dice, Hechos 10:38, la única forma en que tú vas a derribar esa puerta de hierro, tómalo en cuenta, hermano, tómalo en cuenta, porque es el corazón duro, el corazón que ha sido trabajado por las tinieblas, por la razón, por la experiencia, por mis frustraciones, por mi experiencia, por lo que me hicieron, no me hicieron, todo eso le va dando la fuerza a la puerta de hierro. Pero hoy se levanta y dice la palabra de Dios, Hechos 10:38. Termino con este versículo. Te va a hacer una corta narrativa del ministerio de Jesús. Una corta narrativa cómo el Señor Jesús
derribó la puerta. Escúchame bien, hermano. ¿Cómo Jesús derribó la puerta de hierro donde estabas tú resguardado? ¿O estábamos entre delicados pastos? Dice la palabra de Dios, como Dios ungió. Punto número 1. ¿Quién es el que ungió? Dios. ¿Quién es el que te va a ungir? Dios. ¿Quién es el que unge este santo lugar? Dios. ¿Quién es el que va a ungir tu ministerio? Acuérdate que no te estoy hablando el ministerio de predicación o el que tengas tú. Estoy hablando del que viene a conquistar y el que viene a hacer contrapeso espiritual aquí. Como Dios ungió, ¿con qué ungió? Con el Espíritu Santo. No hay otra técnica ni fórmula. No porque yo ahorita me ponga a dar consulta gratis aquí, la gente se va a formar y todos, gloria a Dios, recibieron a Cristo como su Salvador y mañana ni están. O voy a poner una película aquí, voy a poner palomitas y toda la gente va a estar aquí cordialmente invitada viendo la película Jesús en el Calvario. La entrada triunfal. Eso no es evangelismo. Dice la palabra de Dios, como Dios ungió con el Espíritu Santo. Y no solamente le dio la unción a Jesús, el anciano de días, sino que depositó en él su Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Y Dios necesita que ya empieces a activar tus manos, tu boca, tus pies, tu corazón, tus ojos, tu mente, todo lo que tú eres lo necesita el Señor antes de que Él se siente, antes de que se abran los libros. Tú necesitas que Dios te unja hoy. Una alabanza ungida, una predicación ungida, una oración ungida, una lectura de la palabra ungida, una enseñanza bíblica ungida, una visitación a los hogares ungidos. Que cuando pisen la planta de mis pies, se imponga la paz en ese lugar. Aquel que está a punto de suicidarse, en el nombre de Jesús pongo la planta de mis pies y vengo a traer al anciano de días con toda su potestad y gloria. Ese es el único que te va a poder ungir para que empieces nuevamente a trabajar por el Señor. Va a depositar su Santo Espíritu en ti. Y luego dice, a Jesús de Nazaret. Y al decir Jesús de Nazaret está diciendo a ese hombre bendito que fue depositado en el vientre de María y que tenía como objetivo hacer valer su nombre en esta tierra. ¿Y cuál era su nombre? Jesús. ¿Y qué le dijo el ángel? El santo ser que nacerá de ti, ese santo ser. Dice ahí en Lucas capítulo 1, versículo 31 al 34, el santo ser que ha de nacer de tu corazón en esta iglesia va a traer salvación. Yo vengo a poner el nombre de Jesús en este lugar, en esta colonia, en estos lugares. Ya han venido muchos a ponerlo. Yo soy uno más de los que llega. Yo no soy el primero. Pero vengo a poner el nombre de Jesús y que tenga peso, autoridad en la salvación de todo aquel que en él quiera creer. Amén. Solamente de ellos, no de más. El que quiera creer. ¿Sí? Le dio peso y autoridad. Amén. A Jesús de Nazaret como a nosotros. ¿Qué estuvo haciendo el Señor en esta tierra? Hechos 10:38. ¿Qué estuvo haciendo durante 33 años el Señor Jesucristo? Dice que estuvo hablando bien
¿Cómo estuvo hablando? Bien. Y hablar bien no se refiere a que hablo bonito, es que yo no digo groserías, no se refiere a eso, hermano. La única forma de hablar bien en esta tierra es que de tu boca salga la palabra de Dios. Es la única forma. No es tu léxico, no es tu lenguaje, no son tus costumbres, nada de eso se refiere a hablar bien. La única forma de hablar bien en esta tierra es que de tu boca salga la palabra de Dios. Jesús habló bien y viene lo bueno. Sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué vas a ir a hacer a tu casa? Hablar bien. No es de que yo sea un hombre ejemplar en esta tierra, porque Dios sabe que no soy. Pero lo que sí sabe Dios es que hablo la palabra de Dios. Y cuando tú empiezas a hablar la palabra de Dios, entonces, al que está oprimido, ¿por quién? Por el diablo. Nada más y nada menos. Miles de gentes oprimidas por el diablo. Y yo me estoy peleando aquí si tengo que circuncidarme o no. Me estoy peleando en la escatología. Me estoy peleando en cosas vanas. Quiero adoptar una cultura israelí cuando el verdadero Israel me está diciendo que él cuando estuvo aquí habló bien y cuando él hablaba bien, entonces sanaba a todos los oprimidos. ¿A qué te mandó el Señor a este lugar? ¿A hablarle bien a los oprimidos y ahí los vas a dejar? No, háblales y ábreles la cárcel. Ve y pelea contra el diablo. No contra tu carne, no contra tu hermano, tu hermana. No te pelees, no dice así. Ellos no son los que tienen oprimidos a la gente. Quien tiene oprimidos a la gente en esta tierra se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Y dice la palabra de Dios, sanándolos. ¿A cuántos? ¿Qué dice la Biblia? Ahí la tiene, hermano, lenguaje actual. Sanando a todos los oprimidos. ¿Todos cuántos son? ¿Cuántos son? Millones de millones que deben de estar sentados al trono del anciano de días. ¿Cuántos llevas de esos millones? Acuérdate que Dios te va a hablar para que tengas tu salvación y la de tu casa. Pero de esos millones, ¿cuántos llevas? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pero ya no leas Hechos 2, hermano. No es que Hechos 2 esté mal, no, de ninguna manera. Porque nos quedamos viviendo el día de Pentecostés. Y el Señor dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre todos los santos el Espíritu Santo. Hoy es el momento en que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Quién quiere ser lleno del Espíritu Santo? ¿Nadie? ¿No? Amén. Amén. Pues el Señor dijo, reciban al Espíritu. Y sopló en ellos. Y el Espíritu llenó a su pueblo. Nos quedamos años y años buscando el estruendo del Pentecostés. Cuando la clave es que Dios venga y te unja. Dios deposite su Espíritu Santo en ti. Y que tú hables bien de Él en esta tierra.
Y cuando empiecen a escuchar el nombre de Jesús, el diablo buscará 7 lugares, 7 salidas para escapar. Si tú lees Hechos 13, te lo dejo de tarea, Hechos 13, del 4 al 17, Bernabé y Saulo están en Chipre. Y había un gobernador que le interesaba conocer la doctrina de Cristo. Ya Cristo ya no estaba, estamos en Hechos. Ya Jesús estaba sentado a la diestra del Padre, de acuerdo al testimonio del siervo Esteban. Ya Jacobo ya había sido muerto a causa de Herodes Antipas. Pero Pablo y Bernabé estaban en Chipre, primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y llegaron a Chipre y había alguien interesado de que Pablo y Saulo y Bernabé les fueran a predicar de Jesús. Fíjese bien, hermano. Alguien estaba interesado y era un gobernador que estaba esperando la venida del apóstol Pablo y de Bernabé para que le vinieran a hablar de Jesús. ¿A quién le gustaría ahorita que alguien lo estuviera esperando para que usted fuera ahorita a hablarle de Jesús? Yo lo voy a esperar ahorita, no importa cuánto se tarde, pero ahorita que llegue me va a hablar de Jesús. Así estaba este gobernador. ¿Y luego qué se cree, hermano? Había un brujo que dijo, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que aquí el gobernador me tiene con carnavales? Ahora que venía para acá, yo no vi ningún carro alegórico del carnaval por la pasión, sino vi puros dragones. Ya parece el año de Pekín, de los chinos, puros dragones suben. Ese no es nada que ver con la Semana Mayor o lo que le llamen, hermano. Veo elefantes como los de Babilonia. Veo jaguares como todos los persas. ¿Ya se dio cuenta? Elefantes, dragones, jaguares, los imperios. Lo que vio precisamente Daniel con el anciano de Días y que le reveló a Nabucodonosor, los 5 imperios que iban a subyugar al pueblo de Israel. Eso es lo que están adorando ahorita. ¿Ya se dio cuenta? Entonces ese gobernador les estaba dando todo. Y supo el brujo, diga usted, supo el brujo, que venía Pablo, que venía Bernabé a hablarles la buena palabra. Y el brujo, ¿qué dijo? De aquí no pasas. Yo no voy a dejar que empieces a hablar. Le dije que había oposición, ¿verdad? ¿Ya le entendió? ¿A dónde se viene a meter? Entonces no le eches la culpa a tu hermano si te entiendes y si le has hablado 5 años y no quiere venir al templo. No, preocúpate mejor por el brujo, hermano. Porque en la palabra de Dios en Efesios 6 dice que no tienes lucha contra ¿qué? Sino contra. Bueno, antes de pegarle a la potestad y al gobernador y a los principados, pégale al brujo. Está más sencillo, ¿no? Porque los otros son espíritus. Y el brujo, ¿no? El brujo anda aquí. Y tú piensas que nada más llegando aquí pones tu silla, te pones a cantar, aleluya, me voy y vámonos. Hermano, no has leído Hechos, por favor. ¿Sabes por qué no se murió Pedro cuando estaba en la cárcel? Porque había una iglesia que estaba orando por su siervo. Ahorita hay sillas vacías aquí, pero esas sillas tienen nombre. Ahí está María de Jesús, ahí está Andrea y ahí está Carla. Y no digo que están por la fe. Para la próxima semana van a estar ocupadas. Ahorita se están recuperando. Pero si no fuera por la iglesia que esté orando por sus siervos y por sus siervas, entonces están aniquilados.
Si usted piensa que ya se fue el COVID, ya se equivocó, hermano. Ahorita está con todo y nadie dice nada. ¿Usted piensa que ya se nos olvidó? No, hermano. Dense una vuelta. Está, pero perdónme la palabra, hermanos, pero esta es una maldita pandemia que viene más fuerte de como empezó. ¿Y la iglesia? ¿Dónde está? Es que ya me dio, yo ya estoy vacunado. No, hermano, ahorita le pega a todos, vacunados y vacunados. Viene peor. ¿Se acuerda ese pasaje que dice que cuando una casa está ocupada por demonios, van y lo sacan y se van? ¿Cómo llegan después? A gusto, ¿verdad? La casa está adornada, está limpia, está barrida, no tiene polvo, no tiene telarañas, no tiene escombros. No saben qué, espérenme tantito, estos ya se organizaron. Como que aquí ya vino a trabajar el Espíritu Santo, ahorita vengo. ¿Y a cuánto se trae? Pues vienen así, hermanos. Yo estoy aterrado. Y no es por decirles cosas, ni alarmar, ni nada. Pero ¿sabe qué, hermano? Ya no va a perder el tiempo. Por eso es que yo estoy aquí ahorita. Por la oración de la iglesia. Porque le dije al pastor, pastor, necesito que ores por mí, que ores por mi casa. Y no es porque seamos familiares, olvídese, ahorita él es mi pastor, autoridad, todo lo que es, aquí estoy. ¿Sabe lo que me dijo mi pastor? Gracias a Dios que viniste, porque esto lo tomo muy en cuenta. Y si él lo toma muy en cuenta, ¿cuánto lo tomará el anciano de días? Pedro no murió, Dios le abrió su ángel, aunque se encontraron con la puerta de hierro, Pedro no murió, diga usted. Porque la puerta se abrió por el poder de Dios, el ángel ni la tocó. Dios dijo, se abre esa puerta y se abre esa puerta. No es porque te santifiques, no es porque dediques 24 horas predicando el evangelio, no es por obras, es por el poder del anciano de días. Cuando Pedro junto con el ángel iban escapando, se detuvieron un momento y vieron esa puerta de hierro. Pero se levantó el Señor y les dijo, no teman ni desmayen. Esta puerta yo soy el que la voy a abrir. No eres tú, no es el ángel. Porque la Biblia no me dice el nombre del ángel. Lo que sí me dice que esa puerta se abrió. Esa puerta se abrió, esa puerta se abrió. Lo que está atando esa fortaleza, como dice el pastor Julio, esa fortaleza que está agarrando mi situación, esa fortaleza que hombre humano no va a quitar, esa fortaleza que la están custodiando los brujos, hechiceros, principados, potestades, esa fortaleza se va a abrir en el poder del anciano de días. Es en el anciano de días. Para que escapes. Y Pedro no se fue a esconder a una catacumba, ni dijo, no, pues como está dura ahorita la situación, mejor no predico. Dejo que se acalme tantita las cosas, me tranquilizo. No, Pedro fue y le dio testimonio a la iglesia. Oye, ¿te acuerdas de esas privilegiaciones que te dije que mi hija tenía más del 1%? ¿Qué te crees? No encontraron nada. No encontraron nada. ¿Te acuerdas de esas sesiones, de ese tratamiento fatal que ibas a tener, 28, etcétera? ¿Qué te crees? Voy a la 9 y no siento nada. Ese es el poder de Dios. Y cuando la iglesia empieza a orar, el Señor manda ángeles, el Señor mueve el cielo para favor tuyo, para favor de la iglesia, y que la palabra de Dios se siga multiplicando.
Pero si Pedro no regresa y les toca la puerta, y es más, está toque y toque y toque, y una de las adoradoras escuchan que está Pedro tocando y tocando y tocando, y le dice: ¿quién eres? Yo, Pedro. Se empieza: ¿cómo crees? Y luego se regresa a la iglesia y le dice: oye, dice que es Pedro. Y la iglesia, ¿qué cree que le dice en el lenguaje actual? Estás loca, ¿cómo crees? Si ya se murió Jacobo, también Pedro se va a morir ahí a manos de Antipas. Y Pedro tocando, y, oye, mira, Dios me libertó, Dios mandó a sus ángeles, Dios quitó la puerta de hierro, Dios me salvó. Y el incrédulo que piensa que es mayor que Dios dice: estás loco. Ahorita tú estás debajo de esta lona. ¿Pero sabes en cuánto tiempo Dios proveyó para esto? En 2 horas. No por obra humana, por obra de Dios. Ahorita tú ve, tómate una foto, tómate una selfie ahorita aquí. Es más, tómame una selfie ahorita. Pero cuando esta iglesia sea una iglesia como Jerusalén, donde no te des abasto, que te vayan y te designen: hermano, a ti te toca ver este lugar, a ti te toca ver este lugar, a ti te toca ver este lugar, predícales, háblales de Cristo, a ti te toca. Entonces tú vas a tomarte esa selfie y vas a decir: mira, mis orígenes. Yo estuve cuando el anciano de días se sentó en su trono, me habló y me dio su palabra. El que quita la puerta de hierro se llama anciano de días. Yo no soy más poderoso que él. Si quiero hablar como el apóstol Pedro, porque Pedro con su sombra pasaba y sanaba a los enfermos, yo no he llegado a ese nivel. Pero el mismo espíritu que tenía Pedro preside este lugar. Yo le digo al anciano de Dios: Padre, úngeme. Úngeme. Unge mi ministerio. Unge mis manos. Unge mi vida. Yo quiero servirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.